Listo, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir por aquí mi pantalla. Me dicen ahí si la ven bien, porfa. Si me escuchan bien también. Sí, se ve bien. Listo, súper. Bueno, hoy vamos a dar un tema para la clase inicial que es ciclos. Vamos a dar específicamente el ciclo for. Y bueno, antes de empezar con el tema, les quería dar como un recorderis. Primero, estamos viendo estructuras del control del flujo de un código. Y bueno, con estos, digamos, como esta sintaxis de control, nos permite como romper esa linealidad en el código. Y bueno, hemos visto entonces la toma de decisiones, la clase pasada, el if, el else if y el else. Y hoy vamos a ver en las cíclicas el for. La próxima clase vamos a ver el while y vamos a ver algunas instrucciones como el break, el continue y el return. Lo vamos a ver también más adelantico. Bueno, entonces como les venía contando, hemos construido como programas totalmente lineales. Entonces le damos una instrucción uno, luego se ejecuta la 2, luego la 3 y así en instrucciones. Sin embargo, bueno, y con la de las condiciones se ejecutaban algunas instrucciones. Entonces se ejecutaba la uno, se ejecuta la 2. Si se cumplía esta condición, se ejecutaba la 3. Si no se cumplía esta condición, se ejecutaba la 4. Entonces ya ahí había, digamos, como una ruptura del código lineal. Y en cualquier caso, todas estas instrucciones pues se leen de arriba hacia abajo. No hay como una manera de devolverse. Entonces, aquí vamos a ver lo que son los ciclos como instrucciones repetitivas. Y como pueden ver aquí en el ejemplito, tenemos una instrucción uno que se ejecuta, luego una 2, luego una 3. Y en este ciclo tenemos la instrucción 4 y 5. Aquí el cuando ingresa hasta que no se cumple una instrucción de pare en el ciclo, esto se va a iterar indefinidamente. Denominamos como iteración empezar desde aquí, desde la primera instrucción del ciclo hasta la última. Y la siguiente ya es otra iteración. La siguiente es otra iteración. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo poder repetir una serie de instrucciones en un determinado tiempo. En los ciclos tenemos dos opciones, los ciclos indefinidos y los ciclos definidos. El ciclo para es un ciclo definido. Entonces, lo más importante en cualquier lenguaje de programación, cuando uno ve el ciclo for, son tres cosas. Primero, se le va a indicar al programa una expresión de inicialización. Luego, una expresión condicional, que esta es la que nos va a dar como ese pare en el ciclo. Y la expresión de actualización. Entonces, podemos en los ciclos definidos, digamos, yo quiero ejecutar esta instrucción 5 veces, la quiero ejecutar 10 veces o n veces en un caso general. Entonces, definimos como una variable de control, ya vamos a ver cómo. Y esta variable va a tomar diferentes valores a lo largo del tiempo, a lo largo de cada iteración. En C++ es muy importante definir su tipo, el nombre e inicializarla. Ya les explico a qué me refiero con inicializar. Y se los dejo aquí para que recuerden como el paso a paso bien. Y se define el fin del ciclo con esta expresión condicional. Y el aumento o decremento que va a tener esa variable aquí en la expresión de actualización. Listo. Entonces, en C++ la sintaxis es básicamente así. Aquí definimos una variable entera n igual a 5. Tenemos un for. Vamos a definir esa variable i, una variable i igual a 0. Esto es lo que llamamos inicializar. Definir una variable y darle un valor. Y vamos, muy importante, que definan el tipo de dato. Entonces, en la mayoría de los for, yo siempre los he hecho con int. No he tenido que usar otro tipo de datos. Y luego un punto y coma para pasar a la siguiente instrucción, la instrucción de el pare.
Entonces, ¿cuándo vamos a parar? Cuando este i sea... bueno, vamos a continuar mientras esto se cumpla, ¿cierto? Entonces, esta sería como el i. Vamos a hacer esto mientras este i sea menor a n. Y vamos a actualizar esa variable i con i más más. Ya les explico un poquito más sobre eso. Y lo que está haciendo este ciclo es imprimir esa i. Entonces vamos a ver cómo se vería eso en código. Voy a usar esta vez el editor de Usaco, el que es online. Entonces vamos a definir una variable n igual a 5. Y vamos a crear nuestro ciclo for. Vamos a definir unos paréntesis. Es muy importante, todo lo que ustedes van a repetir aquí es lo que va a ir en estos corchet, en estas llaves. Listo. Entonces vamos a definir una variable i. Casi siempre se usa i, pero ustedes pueden utilizar el valor que deseen. No necesariamente se tiene que llamar i. Lo pueden llamar, pues ponerle un nombre más específico si desean o otra letra. Entonces, lo más importante aquí es definir el tipo de data. Entonces, int, una variable i, la voy a igualar a 0. Y con esto le estoy diciendo al programa, entonces, mientras esta i sea menor que n, mientras sea menor a 5, vamos a ir sumándole 1 a ese i. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en cada iteración? Vamos a imprimir esa i a ver qué valores va a tomar. Listo, entonces vamos a correr este código. Y vamos a ver la salida por aquí. Entonces, listo. En la salida tenemos un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4. ¿Por qué? Porque esta i va variando su valor a lo largo de este ciclo. Entonces, de pronto para que sea un poquito más claro, vamos a poner iteración. Entonces, listo, tenemos la iteración 0, la iteración 1, la iteración 2, la iteración 3 y la iteración 4. ¿Por qué empieza en 0 y nunca llegamos al 5? Porque el primer valor que él tomó fue un valor de 0. Y cuando él llega a 5, él ya rompe esta condición, porque 5 no es menor a 5. Si quisiéramos, por ejemplo, entonces que fuera de 1 a 5, podemos variar esta condición aquí y ponerle que sea menor o igual a 5. Ahí sí nos va a imprimir entonces este valor y inicializarlo en 1 para que empiece desde 1. Entonces ahí sí, iteración 1, iteración 2, la iteración 3, la iteración 4 y la iteración 5. Lo que va aquí ustedes pueden poner muchas cosas. En este momento, para ejemplo, solo estamos imprimiendo, pero aquí también podemos poner condiciones, podemos poner otras cositas. No sé si hasta aquí es claro o tienen alguna duda de pronto de la sintaxis de esta partecita. Igual si les van surgiendo dudas, me pueden interrumpir en cualquier momento. Listo, súper. Vamos a ver entonces un poquito más por acá. Listo, los tipos de finalización. Entonces, como les decía, puede ser menor o igual, mientras la variable i sea menor o igual a un x. Puede ser mayor o igual. Y estos los vamos a ver un poquito más adelante, que son digamos, las condiciones para los ciclos while. Estos no los usamos en el ciclo for. Y tenemos unos tipos de incremento o decremento, que es lo que va en el tercer rengloncito, que es lo que va en esta expresión de actualización. Entonces, le podemos sumar con el más más o reducir con el menos menos. Esto nos va a reducir una unidad. Y lo mismo ya les voy a mostrar una diferencia. Se pueden poner el más más al inicio o el menos menos al inicio.
Y también tenemos el más igual. Cuando no queremos que se reduzca o se aumente no solo en una unidad, sino que queremos que se aumente en X cantidad, entonces usamos el más igual o el menos igual. Vamos a ver un ejemplito acá con eso. Entonces digamos que tenemos una variable n igual a 5 y vamos a, queremos imprimir. Vamos a imprimir, digamos, n menos menos. El valor que nos da es un 5. ¿Por qué? Porque le estamos reduciendo luego de haber, pues, a ver, él llega, va a imprimir, imprime el n, que n es 5, y luego lo reduce. Entonces, si aquí imprimimos luego el n, vamos a tener que primero entonces se imprimió el 5 y luego de reducir se va a imprimir ese 4. ¿Por qué? Porque esta expresión nos lo está restando luego de imprimirlo. Si fuera el caso contrario, menos menos n, vamos a tener lo siguiente. 4 desde el inicio, porque lo primero que le está haciendo es reducirlo. Entonces al 5 le restó 1, quedó en 4 y luego de reducir pues también seguía en 4. Entonces cuando vayan a hacer operaciones o vayan a poner esta expresión en los ciclos for, tengan eso en cuenta. Y bueno, es el mismo caso con el más más. Entonces, por ejemplo, aquí nos va a salir 6, 6. 6 y luego de, bueno, no reducir, sino sumar, va a ser 6. Y vamos a probar el otro, el n más más. Entonces, al inicio él era 5, antes de sumarle, y luego va a tener un valor de 6. Recuerden esa diferencia. De pronto tengan el código bien y no están teniendo esto en cuenta, entonces eso lo pueden revisar. Casi siempre yo los fors los hago con int. Lo suelo hacer así, desde 0 y el más más luego. Igual en el for no tiene casi diferencia. Voy a mostrar por aquí. Y aquí vamos a poner más más i. Listo. Entonces, tenemos una variable n igual a 5. Vamos a definir un for. Aquí estamos poniendo el más más después. Entonces, recuerden que pueden comentar sus códigos para de pronto si quieren dejar como un mensaje que no se ejecute, algo que les dé claridad de pronto. Pues no lo solemos usar mucho, pero cuando los códigos se hacen muy largos, uno lo suele utilizar bastante. Entonces vamos a poner for con y más más. Y vamos a poner por aquí for con más más i. Como pueden ver, eso no se ejecuta, simplemente es como una nota mental para ustedes y eso sí puede ir en español. Y miren que imprime exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en la primera iteración él solo va a tomar el valor inicial, él no va a actualizar. Él actualiza en la segunda iteración y de ahí para adelante, hasta que pare. Entonces estos ciclos van a ser una cantidad n de veces esta instrucción o las instrucciones que pongamos aquí. Entonces este ciclo se va a ejecutar 5 veces. ¿Por qué? Porque sabemos que n es igual a 5. Listo. Entonces, listo, el más igual. Continuemos entonces con el más igual. Vamos a hacer code de n aquí.
Y vamos a hacer n más igual 2, por ejemplo. Entonces nuestra n toma un valor de así para verlo un poquito más clarito. Entonces el valor de nuestra n es 7. ¿Por qué 7? Porque aquí le estamos sumando un valor de 2. Esta expresión es una, digamos, una simplificación, una reducción de lo que sería esta expresión más larga. Vamos a comentar esta. Como pueden ver, el mismo valor, 7, porque aquí le estamos diciendo lo mismo. Es como decirle, al valor de n le vamos a modificar por el valor actual de n, que es 5, y le vamos a sumar 2. Entonces eso en código lo podemos reducir así. ¿Cuándo no es recomendada esta forma? Cuando ustedes tienen que, por ejemplo, aplicar otras cosas, digamos hacer más operaciones, que luego le tengo que restar 3 y dividir por 4, y ahí sí no podemos como reducirlo. Ahí sí nos toca hacer el paso a paso bien. Y como les explicaba a Jonathan en las clases pasadas, tener en cuenta esa jerarquía de operaciones. Cuando de pronto se les olvide la jerarquía de operaciones, los paréntesis. Los paréntesis sirven mucho. Siempre se van a ejecutar los paréntesis más desde el interior hasta afuera, esos paréntesis. Entonces, por ejemplo, aquí operaría primero este n más 2, luego operaría el resultado de esto con este menos 3 y finalmente pues dividiría por 4. Un tipcito que pueden tener por ahí. Y asimismo pueden utilizar cualquier operador acá. Puede ser menos igual 2 y el valor de n entonces en este caso sería 3. Y recuerden entonces que la expresión sería la misma que esta. Tenemos un valor de 3. Y así con todas las operaciones. Pueden hacerlo con la multiplicación. Va a ser lo mismo. Un valor de 10. O con división. Es como una manera de abreviar un poquito. Entonces en los ciclos for aquí ustedes también pueden poner eso. Digamos que ese más más siempre va a aumentar es una unidad, nada más. Ese más más es como ver esto, el más igual 1. Estas dos, bueno, sería con i. Estas dos expresiones son lo mismo. Y esta también es lo mismo. Así que si de pronto están revisando otros códigos y ven que usaron esto y que luego usaron esto o que en otro usaron esto, tengan en cuenta que todas estas maneras aumentan en 1. Ya si yo le pongo otro valor aquí, digamos un 5, aquí va a aumentar en 5. Un 5 acá aumenta en 5. Y este más más solamente aumenta en 1, siempre. Listo, entonces vamos, digamos, bueno, yo no lo quiero aumentar en 1, lo quiero aumentar en 2. Entonces vamos a ver nuestra variable i. En cuánto aumentaría. Entonces aquí nos imprimió un 0, porque siempre va a empezar en 0. Luego aumentó en 2, 0 más 2 es 2. Y luego nos volvió a aumentar ese 2 en 2. Entonces ya nos dio un valor de 4. Con esto pueden jugar en sus códigos. Por lo general los for sí, pues la mayoría de las veces uno los usa es con el i más, es como lo más común. Pero ya saben que si el ejercicio les pide otra cosa, eso se puede modificar. Listo. Vamos a continuar por aquí. Bueno, otra cosita. Recuerden siempre, antes del main, incluir la librería de bits y definir el namespace de std. Sin eso, pues, el código no nos va a compilar.
Eso siempre lo pone Usaco aquí, si usan este. Y si no, en Visual o el editor que utilicen, recuerden añadirlo. Porque si no ponemos ese std, nos toca poner aquí el std así. Error acá. Como vieron, esto nos sacó un error. Porque nos dice, ay, yo no reconozco ese code. Como les explicó Jonathan, entonces tocaría poner esto así. Para que pueda imprimir. Y esto nos quita mucho tiempo cuando estamos compitiendo. Entonces recuerden usar, es como una abreviación para que nos funcione igual. Listo. Bueno, vamos a hacer este de cuenta regresiva para que vean un poquito cómo es esta parte de reducir. Esto es lo contrario. Hemos venido haciendo ejemplos con aumentos, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a hacer lo contrario, que sea 5, 4, 3, 2, 1. Y que logre parar. Listo. Entonces vamos a quitar esto por aquí. Entonces digamos que yo quiero ver, pongamos acá fin del programa. Con este. Listo. Ahora sí. Si quieren me ayudan con este. Si queremos ver la cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué valores o cómo completarían esta parte aquí? Empecemos por esta. Que y sea igual a qué. Es el primer valor que tenemos que imprimir. A n, muy bien. Como dijo Juliet, el primer valor que va a tomar este primer, bueno, el primer valor que va a tomar y es n. ¿Por qué? Porque n es igual a 5 y ya estamos definiendo nuestro n afuera. Entonces, súper bien. Luego, ¿qué se les ocurre para la condición de parada? O sea, hacer este ciclo, imprimir el i hasta que hice aquí. Igual a 0. Sí, lo podemos ver. Vamos a ver una cosita. Bueno. Mm, como dije ahorita, este igual sí nos va a dar más problemas aquí, en el for. Digamos que está con... bueno, sí tenemos que parar cuando sea igual a 0, ¿cierto? Pero no lo podemos poner así en el for. Tenemos que darles la condición de mientras esto de aquí se cumpla, vas a ejecutar. Entonces, ¿cuál sería esa condición de mientras él está aquí? Nosotros sabemos que él debe parar cuando sea 0, pero entonces, ¿cuándo debe continuar? ¿Alguna idea? Listo. Entonces, como nos dijo Juliet, esta es nuestra expresión de parada, ¿cierto? Porque sabemos
que debemos parar cuando y sea igual a 0. Entonces debemos continuar y ejecutar mientras y sea mayor a 0. ¿Por qué? Porque entonces nuestro último número es un número positivo, el 1. Entonces ya cuando lleguemos ahí igual a 0, ya él debe parar. Entonces la manera de decirle eso a C++ es mientras i sea mayor a 0. O mientras i sea mayor o igual a 1. Esas dos expresiones van a ser similares. Entonces i mayor o igual a 1 o i mayor a 0. Son iguales. Listo, entonces debémoslo con este. Y ahora, ¿cuál sería entonces esa expresión en cuánto debemos aumentar o decrecer este valor de i para que esto nos funcione? Es fácil verlo viendo, entonces vamos a empezar en 5 y luego quiero pasar a 4. Y luego en la siguiente operación quiero pasar a 3. Y luego quiero pasar a 2. Y luego pasar a 1. Entonces, ¿qué está haciendo en cada una de estas iteraciones? ¿Alguna idea? Voy a poner un pastel. Nada, de ideas. Bueno, entonces, pues no hay problema. Entonces miremoslo aquí juntos. El valor vamos a inicializarlo en 5, ¿cierto? Y ya le dijimos que vamos a hacer este ciclo mientras ese i sea mayor o igual a 1. Entonces, para yo pasar de la primera operación que es 5 a 4, yo necesito restar un valor, restar una unidad. Entonces vamos a ponerle el menos menos. Exacto. Sí, como dijo Camilo, el menos menos. Por aquí lo voy a poner. Y menos menos para reducir en una unidad. Entonces vamos a correr este código y vamos a ver que nos imprimió 5, 4, 3, 2, 1 y fin del programa. Esta es la magia de los ciclos. Él lo está haciendo 5 veces, pues un total de n veces, y nuestro n en este caso es 5. Entonces yo puedo variar este número y ponerle 100 y correrlo y nos va a dar todos los números, 100, 99, hasta que el i sea mayor o igual a 1. Entonces vamos a probarlo también con el mayor a 0. Como ven, es la misma impresión, viene desde 100 hasta el valor de 1. Lo voy a poner aquí más chiquito para que lo vean. Imprime todo así en secuencia. Y al final, cuando sale del ciclo, cuando esta expresión ya se rompe, que no, esa expresión entonces era el i igual a 0, como dijo Juliet, esto se sale de aquí de este ciclo y continúa la ejecución normal del resto de instrucciones.
Eso es lo que hace nuestro for. Ahora vamos a ver un poquito una expresión más compleja de instrucciones, que es el break. El break se coloca, es una palabra reservada del lenguaje de programación de C++, y lo podemos poner en los ciclos for, while, entre otros. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Aquí se los dejo por si lo quieren revisar luego. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a volverlo a bajar a 5. Y vamos a poner una condición. Entonces, vamos a decir si i es igual a 0. Vamos a imprimir. Esta es la primera iteración. Y vamos a modificar otra vez aquí, 0. Que vamos hasta el n. Y no vamos a restar, sino que vamos a sumar. Y vamos a decir el if si es igual a 1. Vamos a poner, esta es la segunda iteración. Y si no se cumple ninguna de las anteriores, vamos a hacer un break. Así solito. Entonces vamos a ver qué imprime esto. Bueno, pongámosle aquí el salto de línea. Listo. Entonces nos dice, esta es la primera iteración, como pusimos aquí, porque él empieza en 0. Luego nos dice, esta es la segunda iteración, como dice acá. Y, bueno, pongámosle otro cosito acá para que ustedes vean la diferencia. Listo. Pongámosle el salto de línea este también. Entonces, tenemos que, cuando entró aquí, cuando i valía 0, él entró a esta, nos imprimió, esta es la primera iteración, correcto. Luego se salió de esta condición y bajó a las instrucciones que faltaban. Y se imprimió, esta es x iteración. Luego, a la segunda ronda, ya la i no valía 0, sino que valía 1, porque este actualizador le sumó 1, ¿cierto? Entonces tenemos que cuando i empezó a valer 1, nos imprimió, esta es la segunda iteración, y nuevamente se salió de este bloque de condiciones y llegó aquí. Entonces nos volvió a imprimir, esta es la x iteración. Ahora, cuando se iba a entrar a la tercera iteración, nuestro i tomó un valor de 2, no de 1. Entonces, ¿era 2 igual a 0? No. ¿2 igual a 1? No. Entonces entró aquí y nuestro else le dijo, sálgase del for. Entonces ya no imprimió esto, no imprimió nada más de esto y se salió aquí y nos puso el fin del programa. Entonces digamos que a veces en los ejercicios vamos a tener que recorrer, pero a la vez tener una opción más digamos como de romper ese ciclo por otra condición. Entonces cuando tenemos que romper ese ciclo en una segunda ocasión, utilizamos por lo general condiciones. Si llegas a encontrar un valor, rómpelo. Entonces rompe ese ciclo y se sale. Esta es nuestra expresión de break. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Recuerden entonces que nuestro i tenía que llegar a 5, pero nunca llegó a 5, simplemente llegó a 0 y 1. Ya cuando valió 2, se salió. Entonces no se pudieron imprimir todos los números.
por ejemplo, pongamos aquí nuestro valor de i y nuestro valor de i también. Listo, entonces el i valía 0, el i valía 1 y ya cuando no valió ninguno de esos, nos salimos del programa. Entonces, como les dejo el mensajito aquí, se debería ejecutar 5 veces, pero en la tercera iteración se va a salir del ciclo y retorna a la ejecución principal. Ahora, vamos a ver otra instrucción que es muy útil, que se llama el continue. Se usa para saltar a la siguiente iteración sin ejecutar el resto de instrucciones que había de ahí para abajo. Entonces, vamos a hacer aquí este mismo ejemplo, ahí se los dejé. Y vamos a hacer... vamos a hacer un módulo de 2. Listo. Vamos a hacer esta. Entonces, aquí me faltó poner el i. Entonces, tenemos que empezamos en 0. Y como 0 módulo 2 es igual a 0, entonces no lo vamos a imprimir. Porque él va a continuar a la siguiente iteración. Que la siguiente iteración es cuando i vale 1. Entonces esta instrucción que seguía aquí abajo nunca se ejecutó. Luego, cuando i vale 2, tampoco se va a imprimir nada porque él va a volver a saltarlo. Entonces, como esta instrucción es como para ver los pares, nunca vamos a ver un número para acá. Luego salta 3, en 3 sí nos funciona. ¿Y por qué nunca llega a 5? Por lo mismo, porque tenemos que i sea menor a n. Si quisiéramos ver el 5, le ponemos este igual y ahí sí lo vamos a ver. Entonces el continuo nos sirve para esas expresiones, esos momentos en que digamos, yo tengo que ejecutar un par de instrucciones, pero a veces tengo que saltar directamente a la otra porque no aplica. Entonces vamos a utilizar el continuo para eso. A diferencia del break, pues él va a seguir en el resto de iteraciones. El break se sale de las iteraciones que faltaban totalmente. Este solo se va a saltar esa iteración. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir ahí. No hay problema. Si no recuerdan el módulo o algo de eso también. Y como para finalizar la teoría y ya pasar a ejercicios un poquito más prácticos, aquí les puse los ciclos anidados. Un ciclo anidado hace referencia a cuando vamos a poner un for dentro de otro for. Esto también es posible, pues podemos poner, como dije ahorita, condiciones, impresiones, ciclos, funciones, que lo vamos a ver más adelante. Y lo más importante con esto, como les pongo aquí, es definir nombres de variables diferentes. Entonces, si este primer for, yo nombré a mi variable de control i, en este no le puedo poner i, porque vamos a tener problemas, porque aquí se estaría aumentando la variable de afuera. Entonces, en este segundo puse j. Uno suele en competitiva para hacer rápida el código cuando uno está, digamos, compitiendo. Uno suele poner como variables simples, entonces i, j se entiende.
y ambas tienen que tener pues sus tres definiciones importantes: el tipo, el nombre, la inicialización, esa operación de continuidad. Mientras esto se cumpla, pues se vamos a ejecutar, y el incremento del decremento que vamos a tener. Entonces vamos a hacer este ejemplito que es bueno, digamos una tabla de multiplicar. Entonces vamos a borrar acá. Vamos a imprimir aquí vamos a poner tablas del 1 al 5, tablas de multiplicar. Listo. Y entonces vamos a empezar desde 1. ¿Por qué? Porque queremos imprimir las tablas del 1 al 5. Y menor o igual a n. O también podemos hacer esto para que vean otra forma. Yo le puedo decir mientras i sea menor o igual a n más 1. Entonces este n más 1, ¿qué va a ser? 6. Y adentro vamos a definir otra variable que la vamos a llamar j. Y vamos a empezar también desde 1. Un error que uno comete mucho es poner las mismas variables de arriba. Entonces poner esto mismo. Y el código puede estar bien internamente, pero nunca nos va no nos va a pasar de ahí porque estamos poniendo expresiones de finalización y de aumento de otras variables. Entonces es importante que siempre nombren las variables correctas. Y en este momento, bueno, también pueden poner los números aquí quemados. Entonces, por ejemplo, no quiero definir una variable para este 10, yo sé que siempre va a ser 10 y solo lo voy a utilizar ahí. Entonces ponemos un 10 directamente, que sea menor o igual a 10, por ejemplo. Y vamos a hacer nuestra impresión. Entonces, i por j igual a i por j. Y recuerden poner los cositos. Y al final el salto de línea. Listo. Y vamos a poner un mensajito aquí para que ustedes vean cuándo es que entramos. Les recomendamos también poner la indentación para que ustedes sepan qué hay dentro de qué. C++ no la pide obligatoria, pero es mejor para entender el código, para leerlo fácil. Entonces todo lo que va a ir en este ciclo for, que vaya aquí indentado como a 4. Lo que va a ir dentro de este otro ciclo for, que vaya indentado a 4 y así. Entonces code, tabla del, y acá vamos a llamar la variable. Entonces vamos a ver qué hace aquí. Vamos a imprimir. Entonces nos dice tablas de multiplicar del 1 al 5, que es nuestra primera impresión. Luego nos dice la tabla del 1, es decir, que el primer valor que tomó i es 1, como definimos aquí. Y empezó 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, hasta 10. ¿Por qué hasta 10? Porque nuestro j empezó en 1 y terminaba en 10. Y bueno, entonces i es este primer valorcito que toma acá, siempre va a ser 1. Miren que en toda la iteración el que varió fue el j, no el i. El i siguió en 1. Me lo voy a llevar aquí a Escalidrabo para ejemplificar unas cositas. Uy, otra vez. Ahora sí. Listo. Entonces tenemos este código. Él lo que está haciendo aquí es, primero, nuestro i va a tomar un valor de 1.
Y vamos a entrar luego a este otro for. Y en este otro for, nuestro j va a empezar en 1 y va a llegar hasta 10. Pero entonces nuestro i nunca se va a mover. El que se está moviendo es este. Entonces por eso vemos ese 1, este i por j. Siempre el i va a valer 1. Y el que se mueve es el j. En esta iteración. Ya cuando vamos a pasar a la segunda iteración, vamos a tener que nuestro i va a ser igual a 2. Y nuestro j igualmente se va a mover de 1 a 10. ¿Por qué? Porque el valor de, como dice acá, tabla del 2. Y vean que este j no es que va a valer 11, va a valer 20 en algún momento, no. Estas variables son independientes. Entonces mi j siempre va a empezar en 1 y siempre va a terminar en 10. La cantidad de veces, la cantidad de i que se llame. Entonces, aquí tenemos la tabla del 2, la tabla del 3, luego la tabla del 4 y finalmente pues la tabla del 5 y fin del programa. Si yo quisiera más tablas, si yo quisiera llegar digamos a 10, entonces el valor que debo aumentar, ¿cuál creen que es? ¿El valor de i o el valor de j? Ok, listo. ¿Qué significaba i más del ejemplo o no afecta? I. Sí, exacto. Entonces tenemos que aumentar es este valor de i. Entonces digamos que podemos hacer n igual a 5 o 6. 5 y hacerlo igual, ¿cierto? Esto nos daría un 10. O podemos poner el 10 directamente. Digamos, pongamos el 10 por ahora. Y este i más lo que significa es que vamos a aumentar en cada iteración a 1. Entonces, en la primera iteración, nuestro i va a valer 1. Y vamos a ejecutar toda esa tabla del 1. Entonces, 1 por 2, 2 y así. Siempre 1, siempre 1, siempre 1. Nuestro i siempre va a valer 1. Ya cuando terminamos, cuando este ciclo ya termina, cuando nuestro j llega a 10, vamos a volver a entrar ese ciclo. Pero ¿cómo vamos a volver a entrar? Ya con un i valiendo 2. Y vamos a hacer esa misma ejecución del j, 2 por 1, 2 por 2, infinitamente. Y luego volvemos a inicializar ese ciclo, pero ya con i valiendo 3. Entonces es como finalizar acá y devolverse, finalizar acá y devolverse. Y ese valor de actualización, en este caso lo estamos llamando con i más, va a pasar el valor que se tenía antes de ese i, le va a sumar 1 con el más. Si fuera i menos menos y tuviéramos un 2, entonces el siguiente valor que va a tomar es un 1. Eso es lo que nos dice ese más. Ah, ok, listo. En este caso, no, porque lo primero que el ciclo hace es toma este valor de inicialización. Entonces, siempre va a valer 1. Ya en el segundo, él sí va a aumentar. Entonces, aquí, digamos, hagámoslo chiquito. Hagámoslo de 2 y 10. Listo. Entonces vamos a tener nuestra tabla del 1 y nuestra tabla del 2. Y ahí teníamos el más. Digamos que hago al contrario. Igual vamos a tener nuestra tabla del 1 hasta 10 y nuestra tabla del 2 hasta el 10. ¿Por qué no afecta en este caso el menos o el más en el orden? Ponerlo aquí o ponerlo después. Porque como al inicio se tiene este valor de inicialización y luego él va a operar lo que haya aquí y luego va a actualizar. En el caso del for no nos va a afectar
pero en otras operaciones sí los va a afectar. Entonces, si tienen si están haciendo un ejercicio y les está fallando, de pronto miren si cambiando el orden les afecta o no. En este caso, pues no nos afecta porque él se actualiza, él toma toda esta operación y actualiza la variable y luego ejecuta el ciclo. Es por eso en esta ocasión. Listo. Entonces, continuemos. Bueno, entonces esto es lo que llamamos un ciclo anidado. Aquí ustedes pueden poner más for, pueden poner un for dentro del for. Y eso ya sería como un triple for. Y recuerden poner siempre nombres de variables diferentes. Mm, pero por el momento, los ciclos, pues para que empiecen a practicarlos, hagan ciclos normales, pues sencillitos. Va a haber ocasiones en las que sí les pidan como un ciclo doble, entonces tengan en cuenta como esas indicaciones. Listo, vamos a continuar por acá. Aquí les voy a dejar un par de ejercicios prácticos para que los hagan. Espérenme un segundito. Listo. Entonces, en eso les puse 6 que vi como bien buenos para que los hagan. Hay unos que son con el ciclo while, hay otros que sí son con el ciclo for. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a mirar el de los pares impares. Entonces, este es Omega Up. Ya Jonathan les ha mostrado cómo funciona, pero un recorderis rápido es que tenemos el nombre del problema. Esto por ahora no lo vamos a mirar mucho. Tenemos una descripción, tenemos una entrada y una salida y ejemplos de prueba. En este caso solo hay un ejemplo de prueba. Y aquí vamos a hacer nuestro envío. Aquí van a copiar el código luego de que ustedes hayan hecho pruebas. Y muy importante que seleccionen bien la versión de C++. Entonces en este caso pues C++ 20 nos va a servir. Entonces la podemos dejar ahí. Y si le sale un error, como error CA, creo que es como compilation error. Compilation error es por la versión. Revisen que no hayan puesto Python o otro. Entonces, en el ejercicio nos dice, dada una secuencia de n enteros positivos, calcula cuántos de ellos son pares y cuántos son impares. Entonces, nos van a dar un número entero n, seguido de n enteros. Y puede suponer que n va a estar entre 1 y 100 y que los n enteros están en el rango de 1 a 100. La salida va a ser dos enteros separados por un espacio que denoten la cantidad de números pares, es decir, que este 4 son los números pares y este impar, y este 3 los números impares. Entonces vamos a copiar esto por acá. Entonces lo que tiene que hacer nuestro ciclo, o lo que vamos a hacer, a decir rayando un poquito, recuerden que siempre es mejor empezar rayando, es, me van a dar un 7. Este va a ser nuestro n. Y con ese n, entonces yo voy a empezar a mirar. Voy a ir de 1 hasta n. Entonces, ese primer valor es par o es impar. Entonces voy a tener una variable para las pares y una variable para los impares. Entonces, este valor es par. Entonces le voy a sumar 1 acá. 65 es par o es impar. Es impar. Entonces voy a sumar 1 acá. Y miren que me tengo que ir moviendo. Entonces esta fue la iteración, digamos 1. Esta va a ser la iteración 2. Luego esta iteración va a ser la 3. Esta va a ser la 4, la 5, la 6. Y finalmente la 7. Entonces por eso vamos a ir de 1 hasta n. Entonces vamos a preguntar, el 23 es impar, entonces pongo otro cosito de acá. El 10 es par. El 1, impar.
el 4 par y el 2 también es par. Entonces miren que la respuesta por eso es 4 3, porque él va a ir sumando cada uno de los valores. Entonces tenemos que llevar esta lógica que acabamos de escribir aquí a código, utilizando los ciclos, el ciclo for que vimos hoy, y condicionales, para preguntar si los números son pares o impares. Entonces, si quieren, me ayudan acá con a ir pensando cómo lo harían. Recuerden poner el caso de prueba en el input. Entonces tenemos nuestro 7 y la serie de números. Y acá vamos a empezar de cero. ¿Qué sería lo primero que harían? ¿Qué se les ocurre? Como pista, siempre lo primero que debemos hacer es leer como los datos que nos van a ingresar. Les voy a dar 2 minuticos para que piensen de pronto como qué harían. Pueden ser ideas sueltas, no hay problema. Me dicen cuál les dejo, si mejor está. 2 minuticos para que piensen ideas.
Listo. Entonces, como nos dice Camilo, primero una condición, si está en el rango, y luego el ciclo, que se acumulan dos variables distintas. Listo. Sí, por ahí va la solución. Entonces, primero, vamos entonces a leer esas variables para poder hacer la condición que nos dice Camilo. Entonces vamos a empezar con Sn. Entonces vamos a hacer int dn. Bueno, lo vamos a definir primero. ¿Por qué? Porque luego tenemos que leerlo. Recuerden esta operación de lectura. Con esto inicializamos esa Sn. Y para que veamos entonces, recordar cómo se ve esto, sería así. Entonces, nos va a imprimir un 7. ¿Por qué? Porque el primer valor que él va a leer, el primer entero que él va a leer es un 7. Entonces ya sabemos que nuestro 7 si guarda, nuestro n si guarda un valor de 7. Listo. Entonces vamos a hacer el for en el rango, como dijo Camilo. Entonces el rango lo tenemos que inicializar y tenemos que parar. Si quieren me ayudan con estas. Entonces empezaríamos desde qué número hasta qué. O hasta qué variable. Aquí les dejo el pastelito. Estas son las iteraciones que se deben hacer. ¿Alguna idea? ¿Qué valores pondrían aquí? Bueno, les ayudo un poquito. Entonces, bueno, como dice el profesor Ray, entonces vamos a ir de 0 a n. Bueno, vamos a ver por qué sí funciona ahorita. Y vamos a leer otra variable. No la podemos llamar n, porque n nos sirve es para esta operación. Necesitamos otra variable para leer cada uno de estos números. Cada uno de estos números pues va a ser un valor diferente, por eso necesitamos una variable. Entonces vamos a definir. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos definir aquí, por ejemplo, número. Y aquí leer número. Esto nos va a funcionar. Pongamos una impresión para ver qué hace eso. Bueno, separémoslo para que se vea mejor. Entonces, listo. Nos imprime el 6, el 65, 23, 10, 4, 2. ¿Por qué? Porque en cada iteración estamos leyendo un valor diferente. Y lo estamos imprimiendo. Y a la siguiente iteración ya no vale 6, sino que vale 65. A la siguiente no vale 65, sino que vale 23. Y así sucesivamente. Entonces, lo que hay que hacer acá, luego de tener ese número, es, como nos decía Camilo,
nos decía aquí, una condición. Ya estamos en el rango y ahora vamos a hacer la condición. Entonces, si nuestro número, ¿qué? Nuestro número es par o impar, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo es esta condición para saber si un número es par o impar? Por aquí les voy a poner. Entonces, si tenemos un número par, al hacer la división entre 2, esto nos va a dar un 5, 5 por 2, 10, y aquí nos va a sobrar un 0. Si hacemos la división con un número impar, entonces 2 por 2, 4, y nos va a sobrar 1. Esto se cumple para todos los números, como lo vieron en las clases con Jonathan. Cuando un número es impar, el módulo, el residuo, nos va a dar 1. Cuando un número es par, el residuo nos va a dar siempre 0. Y esa operación en C++ la podemos hacer con el porcentaje. Entonces, si número módulo 2 es igual a 0, entonces vamos a hacer algo. Si no, si es impar, vamos a hacer otra cosa. Hasta ahí todo claro. Si van teniendo dudas, las pueden ir dejando en el chat. Nos falta hacer otra cosa. Bueno, también les iba a decir, cuando van a definir varias variables sin valor, lo pueden hacer así, con coma. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí par, impar. Entonces ahí estoy inicializando 4 variables enteras. Y aquí yo puedo decir, entonces par va a ser igual a 0. Impar va a ser igual a 0. Estas variables en programación las vamos a llamar como variables contadoras. Son variables que nos ayudan a contar elementos, ¿cierto? Entonces estas variables de conteo las vamos a aumentar siempre en 1, solo en 1. Entonces vamos a hacer por aquí de las dos maneras. Vamos a hacer entonces, si esta condición se cumple, si es igual a 0, recordemos, es un número par. Entonces vamos a poner por aquí par más. ¿Por qué más? Porque queremos aumentar esa variable en 1. Si no, entonces vamos a hacer impar más. Y vamos a tener por aquí un code de par separado por un espacio impar. Entonces vamos a ver qué nos imprime. Nos imprime ese 4,3 que teníamos allá, del caso de prueba. La salida es correcta. Entonces, lo más importante aquí era identificar que teníamos que utilizar condicionales, como dijo Camilo. Teníamos que poner una condición, sí o sí, para saber si era par o impar. Y las dos variables distintas para hacer el conteo, que las definimos como par e impar. Importante, digamos, cuando estén compitiendo, ponerle nombres claros por si otro compañero tiene que ver su código. Si lo nombran solo con P, I... bueno, si yo defino esta I aquí, yo ya no la puedo definir acá. Entonces tengan cuidado si van a nombrar otra variable igual. Yo creo que ahí nos va a sacar error. No fueron declaradas. Bueno, porque aquí no las declaramos. Listo, miren, este es el error que les decía. Ya se declaró I. Tenemos una sombra con una variable previa. Es decir, que yo ya había declarado un int de I y aquí lo estoy intentando volver a declarar. Entonces, las variables las declaramos una sola vez y si necesitamos cosas diferentes, nombren variables diferentes. No usen el mismo nombre porque les puede dar problemas. Vamos a tener par impar. Listo, el 4,3. Otra cosita que les quería mostrar, otro atajo, es que
cuando las condiciones o los ciclos van a tener una sola instrucción. En este caso el ciclo tiene más de una instrucción. Tenemos una y dos, dependiendo a cuál entre, a cuál rama entre. Cuando solo tenemos una instrucción, por ejemplo en este del solo tenemos una instrucción, entonces yo puedo hacer esto para reducirlo. Digamos, quitar las llavecitas, pero nada más en este else, porque creo que no recuerdo si se puede hacer con el if y el else. A ver. Bueno, sí. Esto es una manera de reducirlo, pero solo nos va a funcionar cuando solo tenemos una instrucción. Si yo quería poner par e imprimir ese par, ahí sí nos va a fallar. ¿Por qué? Porque el else tiene que ir contiguo al if. Si yo quiero poner esa instrucción, sí o sí tengo que poner las llaves. Entonces vamos a poner aquí par. Ahí sí no nos saca el error y nos dice par. Y lo mismo aquí abajo. Par. Entonces, de pronto cuando digamos tienen que copiar rápido y es innecesaria las llaves, las pueden omitir. Solo cuando es una instrucción. Y la ponen hacia el frente. Si ponen esto así, también va a salir error. No. Bueno, no sale error porque C++ no es indentado. Entonces no tienen que tener como esa indentación. Él va a tomar toda esta instrucción hasta el punto y coma. Y lo mismo con este else. Listo. Entonces vamos a enviar. Una vez ustedes ya probaron su código. Ay, de la instrucción que no era. Pongamos par. Más. Así. Una vez probaron su código, pusieron el caso de prueba y les salió la salida correcta. Van a copiar control A, control C y van a venir aquí. Y le van a dar nuevo envío, control A, control V y vamos a enviar. Aquí empieza a cargar y vamos a ver qué nos va a salir. Listo, entonces 100%, la ejecución terminó, salida correcta, lo que se gastó y 100%. Aquí a veces les va a salir como los casos de prueba. En este momento no, todos fueron accepted. Recuerden que el AC es accepted. Listo. Entonces era como un problema un poquito más grande. Aquí está también pares e impares. Se los dejo por si lo quieren hacer ustedes solitos. De lo que recuerden. Es uno como de los más complejitos. Les recomiendo también mucho de los que les puse. Los de impresiones. Hay un triángulo muy chévere. En este problema les van a dar un número entero n y tienen que escribir un programa que dibuje un triángulo con arrobas. La punta del triángulo es la primera fila del dibujo. Va a estar formada siempre por arrobas. Y el número que les van a dar es la base de ese triángulo. Entonces aquí les dan un 5 porque tienen que ir 5 arrobas en la base. Y luego 3 y luego 1. Siempre les van a dar un número impar. Los problemas suelen especificar eso. Aquí puedes suponer que n siempre va a ser par entre n y 500. Y ya el reto es, digamos, saber cuál va a ser las condiciones aquí. Una vez ustedes tienen estas, hacer internamente, lo pueden hacer con otro for interno o, sí, con otro for interno, para ver cómo le van a poner o un espacio o si van a poner los arrobas. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí cortico
de cómo sería, digamos, algo de lo que se pueden basar. Les voy a dejar acá. Ya no necesitamos entradas ni esto. Listo. Entonces, miren que en este ejemplo se empezó en 5 y llegó hasta 1. Ese es nuestro i. Y aquí, ¿qué era lo que hacíamos? Íbamos reduciendo ese j que está imprimiendo en una cantidad i. Esto también lo pueden hacer. Es jugar también con el valor que va a tener el ciclo de arriba. Entonces, j va a empezar en 0, ¿cierto? Y va a ir hasta que 5 menos esa i nos dé, pues hasta que esa j sea menor a ese valor. Entonces, en la primera él va a valer 5, en la siguiente 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, 5 menos 2, 2, 5 menos 3, 2, 5 menos 3, 2, y ya aquí el 5 menos 4, 1. Entonces básicamente tienen que utilizar algo de esta lógica para resolver esta pirámide. Pueden jugar ahí con esos valores. Es muy útil para tener como la conciencia de los rangos en los en los ciclos. Se los recomiendo. También les dejé el problema M3. Les dejé este mensaje de amor. Es uno más simplecito. Pueden empezar con... creo que se los dejé como en orden de dificultad. Entonces pueden empezar de arriba hacia abajo. En este nos dan un n, así como hicimos el de pares impares. Van a leer ese n y luego les van a dar una cantidad n valores, n enteros. Entonces aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Van a leer ese valor. Entonces el primero era 6. Entonces voy a imprimir 6 veces esta carita. 3, 4, 5, 6. Siguiente era 5, imprimí 5. Siguiente era 8, entonces imprimí 8. Siguiente era 5, imprimí 5. Siguiente era 6, imprimí 6. Y así sucesivamente. Este es el de los corazoncitos. Este también se los dejé. Los triángulos de lados pares e impares. Este tiene un poquito más de lógica. Hay que mirar más cositas. La secuencia infinita. Listo, este también tiene un poquito de matemática, para que empiecen a ver como un poquito los ejercicios más matemáticos. El problema nos dice, nos van a dar n enteros de la secuencia infinita, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vamos a bajar, 4, 3, 2, 1. Y luego vamos a volver a subir, 1, 2, 3, 4, 5. Y a volver a bajar, 4, 3, 2, 1. Esa secuencia se va a repetir siempre. Y nos van a dar un n y quieren ver la cantidad de esos números hasta ese valor. Entonces cuando vale 1, la secuencia es 1. Cuando nos dicen llegué a 7, entonces vamos a llegar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a llegar hasta el 3. Llegué hasta el 13, entonces nos vamos a ir hasta esa posición 13. Aquí, como pista, pueden usar el módulo. Veamos un poquito de que les puede servir.
digamos. Entonces vamos a tener siempre una secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Este lo pueden hacer de varias maneras. Lo pueden hacer con módulo o con condiciones. Digamos que lo vamos a hacer con condiciones. Entonces, lo importante es definir un for, inicializarlo. Vamos a inicializar un i desde 0 hasta que ese i sea menor al n que vamos a leer. Un más. ¿Por qué? Porque vamos a leer este valor. Siempre vamos a leer un n de aquí. Entonces, por ejemplo, cuando es 0, esto se sale ahí mismo, porque el primer valor va a ser 0, entonces no va a imprimir nada. Cuando es 1, tenemos que imprimir este 1. Si es 2, tenemos que imprimir este. Si es 3, tenemos que imprimir este. Si es 4, este. 5, 6, aquí cambia la cosa. Cuando es 6, tenemos que imprimir este. Cuando es 7, tenemos que imprimir este. Y cuando es 8, tenemos que imprimir este. Y 9, este. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando sea 10, voy a tener que imprimir este, el 1. Cuando sea 11, voy a tener que imprimir el 12. Y así sucesivamente. Entonces, si lo vamos a hacer con condiciones, tendríamos que hacer un total de 1000 condiciones. Si el número es 1, imprima esto. Si el número es 2, imprima esto. Si el número es 536, imprima esto. Entonces, en estos casos es muy útil, digamos, los ciclos con condiciones matemáticas, ¿cierto? Entonces, algo que tengan en común, pues sabemos que nuestra secuencia siempre va a tener 9 números, y algo que van a tener siempre en común es como ese módulo, por decirlo así. ¿Cómo así que módulo? Aquí los voy a poner. Entonces, digamos, 1 dividido 9. Uy, espérenme. Vamos a tener ese 1 dividido 9. Como este número siempre va a ser menor, nos va a dar el mismo valor. Entonces, 0 veces. Entonces, en esta primera iteración, siempre como nos va a dar un número menor, nos va a dar ese mismo residuo. Entonces, yo vengo un poco. Puedo hacer más chiquito esto. Sí. Vamos a jugar con estos residuos. Entonces digamos que cuando tenemos ese valor de 10, que es cuando se reinicia el ciclo, ahí sí nos va a dar un residuo de 1. Si tenemos el 11, nos va a dar un residuo de 2. Si tenemos el 13, residuo de 2. Sí, 13, me salta el 12. En el 12 nos va a dar 3. Y aquí nos va a dar un 4. Y así sucesivamente. Entonces nos podemos aprovechar de estos números, de estos residuos, para saber cuál es el número que tenemos que mostrar. Es un poquito, tiene más cositas, faltan ahí bastantes, pero por ahí se pueden ir basando. Pues les voy a dejar esa pista. La idea es que lo intenten, como lo harían ustedes en papel. Primero esta parte les tiene que funcionar, ¿cierto? Como yo tengo esta lista de valores, ¿cómo hago para que pueden llegar hasta el 20? Y si en el 20 les funciona toda la secuencia, ahí sí lo programan. Porque recuerden que no es solo, digamos, saber hacer el for, saber hacer esas condiciones. Tienen que poder abstraer como la información y llevarla a algo más matemático que puedan expresar en código. Entonces, este es bueno por eso.
El del triángulo también. Básicamente es que les van a dar dos enteros, m y n, separaditos por un espacio. Y tienen que decir la cantidad de triángulos distintos que pueden formar teniendo las condiciones de los triángulos. Recuerden que para formar un triángulo vamos a tener un lado A, un lado B y un lado C. Y siempre, 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 para que ese valor sea un triángulo, se tienen que cumplir estas condiciones. Que A más B sea mayor a C. Que A más C sea mayor a B. Y finalmente que C más B sea también mayor a A. Entonces, lo que nos dice el problema es, nos van a dar esos, pues tenemos tres números positivos, A, B, C, D, y que van a ser esas longitudes del triángulo. Hay que escribir un programa que determine la cantidad de triángulos distintos. Aquí nos dice, los triángulos se consideran distintos si no se pueden girar de ninguna forma que coincidan. Tales que las longitudes de sus lados sean números impares, llamemos a este número P, y la cantidad de triángulos distintos, tales que sus longitudes de los lados enteros sean pares, llamemos a este número Q. En ambos casos, las longitudes de los lados deben estar en el intervalo m por n. Entonces ya este se vuelve un poquito más matemático, por eso se los dejo de últimos. Son como esos dos. Ah, bueno, sí, este está más arriba, pero se los dejo ahí. Entonces ya nos van a dar ese número P, nos van a dar ese número M y N, un intervalo. Entonces vamos a hacer nuestro for que empiece en M y vaya hasta N, incluyéndolos. Muy importante cuando dicen incluyéndolos porque ya sabemos que entonces vamos a hacer un menor o igual y vamos a empezar desde M. Y vamos a poner nuestros dos números enteros, P y Q, separados por un espacio. No sé si tienen alguna duda si de estos dos ejercicios. Pues por ahora solo les voy a dar pistas. La idea es que los intenten y si tienen dudas pues nos copien ahí por el grupo o al interno, como se tienen tan cómodos. La idea es dejarles como sí, ejercicios prácticos para que ustedes puedan poner todo ese conocimiento que les acabo de dar aquí teórico y los del resto de clases, porque van a utilizar las operaciones que vieron en la clase de Jonathan, las condiciones, el módulo. Entonces, un poquito más de contexto. Entonces nos van a decir que este número es P y este número es Q. Pero yo vuelvo a Q. Hacer eso. Un poquito más bonito. Listo. Entonces, cantidad de triángulos diferentes. Dos triángulos son distintos y no se pueden girar de ninguna forma que coincidan. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo este otro triángulo. Uy, espérenme un segundito que se me va a descargar el portátil. Listo, ahora sí. Por ejemplo, si este P, si este Q fuera 5 y este Q también fuera 5 y este P fuera, no sé, 6,
y este P fuera 6. Y el valor de aquí también va a ser el mismo, digamos que va a ser un 7, no sé. No sé si en las sumas, pero digamos que es un 7. Y acá también es un 7. Entonces lo que quiere decir el enunciado es que no importa cómo lo giremos, pues va a seguir siendo el mismo triángulo. Tenemos un lado de 7, un lado de 7, un lado de 5, un lado de 5 y un lado de 6 y un lado de 6. Así se vea diferente, va a ser ese mismo triángulo.